mínimo, el único apoyo de parte de ustedes es la sintonía, el compartir nuestros noticieros y nuestros comentarios, si es que están de acuerdo, por supuesto, ¿correcto? Y eso se llama libertad y además el tener amigos como ustedes. Ya estamos en línea con Rafael Romero. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado primo Coco. Un gusto de saludarte y un placer de estar compartiendo contigo café con leche. Hace un momento conversábamos sobre tu premio y qué bacana, qué bonito el ver a un amigo que recibe los premios y además reconocimiento, porque trabajar y de repente muchas veces no eres reconocido, pero de pronto detienes tu camino y te das cuenta que hay gente que valora y reconoce tu chamba. Ese debe haber sido un momento muy bonito. Es más, tu señora madre también estuvo presente ahí. Sí, primo, estuvo mi mamá, que tiene 90 años. Tú sabes, mi papá falleció el pasado 25 de mayo a la edad de 99 años con 8 meses. Y lo hemos conversado en tu programa. Y estuvo mi esposa, que es educadora, pertenece al colectivo Ciudadanos de Valor. Y yo quiero agradecer por tu medio de comunicación al doctor Pedro Arroyo Vilches. Él es presidente decano del Colegio de Conciliadores Extrajudiciales y Árbitros del Perú, al vicepresidente, el doctor David Sotomayor, y a una serie de instituciones que trabajan con SECAR, le llaman a este Colegio de Conciliadores Extrajudiciales y Árbitros del Perú, agradecerles por esta deferencia de reconocer lo que estamos haciendo, primo, que es un periodismo independiente, un periodismo serio, transparente, un periodismo por la verdad y un periodismo por la justicia. Y quería aprovechar, primo Coco, a través de tu programa, lo que me ha llegado justamente en la línea del premio, es decir, al conocer este trabajo que hacemos, nos llega al colectivo Ciudadanos de Valor una seria denuncia y desde aquí hacia Huánuco dirigirnos hacia Ancash en este minuto que me dispensas y con tu venia, solidarizarme con la familia Rodríguez Espinosa y la familia Rodríguez Acuña allá en Huánuco por un caso de injusticia. Hemos visto cómo la presidenta del Poder Judicial llegó a caballo a una localidad rural de nuestro país. Hemos visto que en la víspera la presidenta del Poder Judicial entregó un carro al presidente de una Corte Superior de Justicia en símbolo de llegar a los lugares más remotos, en símbolo de que no hay ningún obstáculo para la justicia. Esos gestos son valederos y hay que aplaudirlos. Pero cuando llega una denuncia contra un profesor, una denuncia que se ha tramitado mal, como siempre en la fiscalía, allá en el poblado de Huacaibamba, en Huánuco, cuando vemos que el Poder Judicial, sin merituar debidamente las pruebas, el juzgado penal colegiado supraprovincial abusa, hay una injusticia contra un profesor con denuncias que son falsas, cuando su director, los demás profesores, los demás padres de familia salen a defenderlo. Y qué curioso, en el mismo Poder Judicial que llega ya a la Corte Superior de Justicia de Ancash, Huari, una sala descentralizada, se definen las cosas de manera incoherente y decirle a la doctora Elvia Barrios que debe haber coherencia en las resoluciones judiciales. No puede ser que en un caso se sancione, se sentencie una persona y en un caso más grave todavía se archive una investigación o se archive un proceso penal. Solamente para terminar esta breve referencia, es la Corte Superior de Justicia de Ancash, la mixta descentralizada de Huari, expediente 162-2016, una tremenda injusticia contra el profesor Wilke Ferriol Rodríguez Espinosa, y que se verifique a través de las instancias judiciales que en otro expediente, en otro caso, en esta región de Huacaibamba, se exonera a un ciudadano que tiene peores denuncias y acusaciones. Esto debe revisarse por parte de las instituciones y creo que, estimado primo Coco, ese es el periodismo cuando nadie ve las cosas, cuando gente a veces dice, no, esto no me interesa, porque si no hay justicia en el país hay más violencia. Ir con resoluciones o investigaciones fiscales malas, mire el caso de Abimael Guzmán, 4 días no se sabe qué hacer con su cuerpo. Entonces ahí viene la injusticia, porque se ofende a las víctimas del terrorismo, se ofende a quienes han luchado contra el terrorismo y esto debe corregirse. Más justicia allá en Huari, más justicia en la Corte Superior de Justicia de Ancash, que la Fiscalía haga bien su trabajo,
que no se persiga a profesores como este profesor reconocido por temas de malas denuncias, mala tramitación fiscal y en otros casos, por ejemplo, en otro caso, como en el expediente 37-2011, la misma Administración de Justicia, en un caso similar, con una serie de pruebas, exonera al inculpado. Esa divergencia, esa incoherencia en el país tiene que superarse para lograr justicia. Disculpa, Rafael, cuando se supone que un veredicto, una sentencia declara ya, crea un precedente, de tal forma que después ya los jueces solamente basan en función de ese caso y de ahí siguen dando la misma sentencia, no contraria, no diferente. Así es, hay resoluciones en primera, segunda instancia y llegando a la Suprema, incluso la jurisprudencia que mencionas, que debe ser coherente y cuando se ve una disparidad tremenda de criterios y pedimos que haya fiscales mejor preparados, jueces mejor preparados para que administren mejor justicia. Y tú sabes, primo Coco, que por el artículo 138 de la Constitución, administrar justicia emana del pueblo. Y también el artículo 139 y otros consideran que podemos criticar las resoluciones judiciales y en base a ese derecho es que lo hacemos. Pero hay un asunto ahí que es clave. No es un asunto de preparación, es un asunto de mala intención. Y esto se ve constantemente y se ve no solamente en provincias. Me imagino que en provincias debe ser más dramática la realidad. En Lima, que estamos pues preparados y listos para cualquier tipo de información, ¿no? Y que es más fácil averiguar las cosas, estamos viendo las cosas incorrectas. Imagínate, en provincia las cosas deben estar terribles, ¿no? En este caso, profesor, ¿cuál es el caso en sí, de fondo? Ya, aquí sucede lo siguiente, y justo acabas de decir, efectivamente, habría una mala intención, porque cuando un fiscal comete un error al inicio, que es una fiscal mujer, y si ese error no se corrige, sigue el problema y además a veces por vanidad o porque dice ya metí la pata, no quiero rectificarme. Es muy difícil que un fiscal y un juez se rectifique a pesar de las evidencias y eso entonces ya es una mala intención. El profesor, según toda la documentación que ha llegado a Ciudadanos de Valor, él dicta más de 25 años clase, es recto. Y de repente entra en un choque con alguna madre de familia. Y la niña no hacía sus tareas. El profesor era recto, es reconocido por la UGEL, es reconocido por el director, es reconocido por los profesores y los demás padres como un buen profesor. No tiene antecedentes penales, no tiene cicatrices, no tiene ninguna queja de los padres. Y dicen que una niña dijo, no, me ha hecho un tocamiento indebido. No hay videos, no hay testigos. Los demás alumnos dicen que esto no es así. Y otra niña que ha crecido, que en ese momento estamos hablando de un caso de hace 8 años, mira la injusticia, porque cuando hay una injusticia contra un ciudadano, es contra toda la familia. En el caso de este profesor Wilke Ferriol Rodríguez Espinosa, tiene esposa, tiene hijos, ya tiene nietos, y por una mala investigación fiscal, que incluso la fiscal dice por una llamada telefónica, de frente lo empapelaron, malas pericias psicológicas, esto tiene que revisarse. Entonces, se ha demostrado y ha dicho que nunca ha habido ningún tocamiento indebido contra ninguna alumna. Y otra alumna que ya creció, han pasado casi 8 años, que ya es mayor de edad, la alumna ha dicho que esto es mentira, que todo esto se ha creado ahí para hacerle daño al profesor. Incluso hasta temas de SUTEP, temas de Dirección Regional de Educación por intereses, hasta sacarlo del puesto. Entonces, cuando se ha revisado esto y vi a la presidenta Elia Barrios llegando a caballo, esto en el sur, en el caso de Huánuco, noreste, cerca a Ancash, y la judicatura de Huánuco y Ancash viendo estos temas, se detecta un grave error fiscal. Y en un caso más grave, con testigos, con documentación, exoneran a otra persona. Entonces, para unos, la ley del embudo y para otros, sencillamente, todas las facilidades para que pueda exonerarse de cualquier acusación. Entonces, vemos que hay unos criterios poco coherentes entre los jueces, en este caso de Huánuco y Ancash. Y encima hay un detalle ahí clave, es un detalle, y perdonen amigos que están en la radio, escuchen por favor, porque hay un detalle fundamental. Se supone que el SUTEP defiende al profesor, al maestro. ¿Por qué sí lo puede defender en temas políticos y en este caso, donde él es inocente, no lo está defendiendo, sino por el contrario, apoya la acusación? Así es. En este caso, el gremio del SUTEP, seguramente a través de tu medio de comunicación, porque prácticamente esta es una primicia, a través de este medio de comunicación, seguramente el SUTEP va a recibir esta documentación
Y vamos a ver lo que dices, efectivamente. El SUTEP puede decir, hacer reclamos de las clases no dictadas que no se pagan, que hay que judicializar, puede sacar un comunicado, puede sacar un pronunciamiento político, pero la defensa del SUTEP, que tiene asientos en el directorio de la derrama para préstamos, debería ir a otro factor, no solamente el tema económico político, sino el tema de la defensa legal, porque según la documentación y con el criterio que nos dan los años, estimado primo Coco, tenemos el instinto periodístico, el olfato, más la documentación, vemos efectivamente que este profesor ha sido inocente, tuvo al inicio una defensa legal incompleta en la zona, estamos hablando de zonas rurales, y una fiscal que incluso a una madre de familia le dice, firma acá, y la madre de familia ahora dice, sí, verdad, viendo bien aquí, este señor es inocente, y yo no leí lo que firmé, me dieron para que firme. Encima una niña que ya creció dice, no, todo esto es mentira. Encima el director reclamando, mi profesor nunca ha tenido ninguna denuncia. Los demás profesores sacando comunicados, cartitas, presentando declaraciones testimoniales al juzgado. Esto hay una trampa contra el profesor, porque digamos así las cosas. A veces en los colegios hay determinados alumnos o alumnas que no hacen su tarea, lo que está en este expediente. Y hay madres de familia que en lugar de ayudar a los hijos para que sean responsables, apañan esto, apañan la indisciplina, apañan la falta de criterio del alumno de querer estudiar, o sea, no lo apoyan en su estudio. Entonces viene una revancha contra el profesor o viene una venganza, y ya en este tema deberíamos tener mejores criterios, porque no solo basta una denuncia por teléfono, sino se debería hacer una investigación. ¿Dónde está la prevención del delito? Es decir, buscar donde haya más pruebas y no por una simple llamada telefónica a un profesor cambiarle la vida después de 25 años de servicio, teniendo una familia honorable, teniendo hijos, teniendo nietos, y estos ya viven un drama porque el profesor, por supuesto, ante este tipo de artilugios que se crean, vive un drama y una injusticia, ¿no? Entonces, yo creo, estimado primo Coco, que a partir de tu programa seguramente vas a tener más elementos que te van a hacer llegar, y creo que los jueces y fiscales tienen que, si ven algún error, rectificarse. Es un tema bien delicado, Rafael. Yo te comento que en una oportunidad una profesora tenía a los alumnos metidos en el aula a oscuras, encerraba a los niños dentro del aula a oscuras, los gritaba, los maltrataba, ¿ok? Cuando los padres de familia denunciaron esto, nosotros hicimos pública la denuncia, nos pusieron a nosotros una denuncia por difamación, e incluso pusieron gente, madre de familia, que decían, firmaron la denuncia contra el primo, que por acá, que por allá. Cuando yo me presenté al juzgado, porque el fiscal, bueno, la fiscalía llevó a cabo esto, me voy al Poder Judicial, y resulta que el secretario del juez era uno de los más interesados en la denuncia contra esta radio y contra este servidor. Ya, ajá. ¿Por qué te digo? Porque salía a la calle a ver a qué hora llegaban. Tú sabes que en el tema judicial te dan una hora y tienes máximo, creo que 5 o 10 minutos para llegar. De ahí el juez dice, se va a la siguiente, digamos, cita y chao. O sea, se acabó. ¿Ok? No te presentaste ese punto. El secretario salía a la calle a cada rato a ver a qué hora llegaba el testigo. A la hora que llega el testigo, entonces a mí acá en el sur la gente me conoce, a Dios gracias, nos conocen bien, no nos conocen mal, ¿correcto? Entonces la señora delante mío le dice, no, señora, a ver, usted se reafirma en la denuncia que el señor Urbina ha hablado mal de esta profesora, la ha difamado. Dice, no, el señor Urbina es una persona muy buena, a mí la profesora me ha pedido que haga esto porque tiene un problema con el señor Urbina, pero él no, él ayuda mucho a la gente y todo. Se vino abajo una denuncia donde el fiscal, o en todo caso el secretario del juzgado, tenía interés en digamos, en fregarnos a nosotros, por decir las cosas más directas, ¿no? Pero mira qué malos, cómo funciona lamentablemente la justicia en todo el país. Ahora imagínate allá lejos. Lejos, sí, terrible, y el calvario es para los familiares, que son personas muy sencillas, honorables y metidos en este problema. Es un caso, o sea, de película. Y Rafael, cuando la gente no está acostumbrada a temas judiciales ni juicios, lo enfermas. Sí, enfermas a la gente. Exacto. Y mira lo que acabas de mencionar. Todos sabemos que hay un pregonero en el juzgado, está el secretario, el juez, están los auxiliares de justicia, entonces salen y pregonan expediente tal,
inculpado, agraviado, pregonan. Si no está presente, hacen un llamado más, 5 minutos, y chao. y ya llegó tarde. Pero salir a la calle a buscar si llegó o no llegó. Sí, es terrible. Y en este caso, yo por eso pido a la doctora Elvia Barrios, pido a la Corte Superior de Justicia de Ancash, Wari, que se revise esto, porque como embajador de la paz, que también recibí ese reconocimiento, y ahora del colegio que me mencionabas, de conciliadores extrajudiciales y árbitros del Perú, hay una cultura de paz, hay una cultura para evitar los conflictos, y en este caso vemos que cuando hay malas decisiones fiscales, cuando hay malas sentencias judiciales, se produce una violencia contra el ciudadano, contra la familia, y hay que decir, no por ser hombre ya es acosador, no por ser hombre es un violador, no por ser hombre es un sátiro, un lombrosiano, no, no, no. Acá tiene que verse bien, porque ya viene también esa ideología de género, y el Ministerio de la Mujer tiene que pararse bien en esto, porque no por una simple denuncia, si no hay más pruebas, se va a malograr la imagen de un profesor, la imagen de un ciudadano. No solo la imagen, se va preso. Y preso. Y resulta que sí, a los verdaderos sátiros, a los verdaderos, a veces vienen las denuncias y salen libres. Qué raro. Y peor que se investigue esto, porque incluso la fiscal, mujer de una primera fiscalía ya en Huacaybamba, comete serios errores, y después se descubre que tiene un familiar en el Poder Judicial. Es a veces como, oye, esto está mal, pero como yo estoy en el Poder Judicial, de repente yo puedo ayudar. ¿Para qué? Para que no se vea ese error que has cometido. Entonces ya se arma una novela contra un ciudadano, un drama, una tragedia, como de Rosa de Guadalupe, este programa que algunos lo ven, porque sí, eso me comentaban unos, oye, en Rosa Guadalupe había un caso parecido, que a un inocente lo inculpaban y todo lo condicionaban, y por evitar el error, los fiscales de México, los jueces, lo condenaron, porque decían, no, va a haber escándalos si se descubre que hemos cometido esta serie de fallas y falencias. Y en otro caso muy parecido, sí, resuelven, sí, ahí sí el debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos del inculpado, y dejan libre a alguien que tenía peores problemas que una simple denuncia telefónica. Eso es primo Coco. Conozco de casos en ese sentido, Rafael, y sí considero que hay una especie de obligación que tenemos a partir de ahora. La obligación es no abandonar a ese profesor. Por ejemplo, yo tengo contacto, tengo el teléfono, no lo conozco, al jefe o el presidente del SUTET, secretario general del SUTET, y creo que los dos deberíamos buscarlo y cualquier día de semana sacarlo en la semana acá, porque así, mira, los profesores no solo tienen un problema de esos. El profesor, lamentablemente, el que es CAS, por ejemplo, yo no sé por qué hasta ahora siguen con CAS. Han ofrecido N cantidad de veces que el CAS ya no va, que van a ser nombrados. Sin embargo, no se hace. ¿Ok? Se ha hecho un nuevo presupuesto para el Ministerio de Educación. Sin embargo, la mayor cantidad de plata es para pagos. La pregunta es, ¿por qué siguen con CAS? ¿Tú sabes la cantidad de profesoras y profesores que sufren en las UGELes cuando van a renovar su contrato? ¿Tú sabes la cantidad de violaciones y propuestas sexuales que reciben las profesoras cada vez que van a firmar su contrato con los directores jefes de cada área y cada lugar? ¿Sabes la cantidad de, digamos, de peripecias que pasan los profesores para conseguir un siguiente contrato porque simplemente están condicionados o a pagar por lo bajo o a entregar algo, digamos, de dinero, en fin, lo que sea? Entonces, esto no puede quedar de lado. Yo conozco casos en los que, por ejemplo, una persona denunció a una entidad estatal por un tema de extorsión. Sí. La jefa de ese entonces de esta entidad estatal, ¿sabe lo que hizo? Alargó la supuesta denuncia, dijo, yo voy a denunciar, no se preocupe, yo voy a ver todos los papeles. En ese tiempo que supuestamente estaba investigando, estaban liquidando, le estaban pagando a este funcionario público para que pueda salirse del país porque la denuncia era grave. Y esta persona es política, es súper conocida y sin embargo lo hizo. Cuando todo el mundo la ve y uno piensa, uy, esta política qué importante es, y para que lleguen fácil no vayan a pensar que es otra y no se equivoquen, les digo que esta persona hoy es representante de una universidad privada. O sea, para que vean más o menos cómo es la situación. O sea, y después esa misma entidad denunció a la persona que había denunciado la extorsión. Y el juicio demoró más de 10 años y al final tuvo que reconocer como si hubiese metido la pata porque el Estado no le puede ganar. Es increíble. Entonces yo creo que este profesor requiere nuestra ayuda y hay que hacerlo hasta el final. Qué bien, estimado primo Coco. Él es el profesor Wilke Ferriol Rodríguez Espinosa, que vive realmente un calvario.
quería solamente acotar algo breve. Efectivamente, también como periodistas, ¿cuántas veces años atrás hemos recibido denuncias y las hemos hecho públicas o se ha viabilizado también por los canales internos a veces cuando hay una denuncia ciudadana? Porque para nombramiento en la SUGEL, ¿cuánta extorsión había para mujeres? Es decir, tú sales con tal funcionario, vas a tener el nombramiento, o tú pagas tanto dinero, vas a tener tal nombramiento, y eso todavía se sigue dando. Y como has mencionado, ahora es también de hombre a mujer y de mujer a hombre. Casos como en algunos ministerios donde había un contrato casi y ya se iba a terminar, y en una de las acciones de trabajo, una chica, al ver que se va a terminar, hace una denuncia falsa contra otro trabajador. ¿Para qué? Para chantajear, negociar que le alarguen el contrato o para que en el camino de la investigación se victimice ella y le digan, oye, no va a pasar nada, tú te vas a quedar en el puesto, vamos a sacar al otro. Entonces se va de hombre a mujer y de mujer a hombre. Sí. Por eso hay que tener muchas antenas, mucha perspicacia y ser saorí para darnos cuenta efectivamente de este tipo de jugadas que se pueden hacer bajo la mesa con tal de sacar provecho a río revuelto. Muy bien, entonces quedamos con ese compromiso y no hay que abandonarlo, ¿de acuerdo? Ok, el tiempo nos gana porque hoy vamos a tener, hoy tenemos un evento especial, hoy vamos a tener al doctor Juan Panay y al doctor José Luis Córdoba, quienes van a hablar justamente sobre el tema de las vacunas, te comento. O sea, el resultado, todo lo que ha pasado en todo este tiempo y además comprobando una vez más que es un experimento, o sea, esto no es una vacuna. O sea, si bien es cierto, hay que ponérsela, pero es un experimento, todavía no es vacuna, no hay vacuna. Hay más de 70.000 muertos a nivel mundial y más de 3 millones de personas con problemas después de la vacunación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se está probando con los humanos. Con esto no quiere decir que no te vacunes, sino que se está haciendo un experimento con los humanos por primera vez en la historia. ¿Ok? Pero me interesa mucho tu opinión con relación al tema de Abimael Guzmán. Hasta ahora no se sabe nada, yo no siento pena, no siento alegría, nada, sino simplemente considero que están haciendo demasiado larga la novela y además creo, conveniente saber qué pasó en la frontera de Bolivia el mismo día que falleció él, porque hubo un problema en la frontera con Bolivia que luego se ha quedado ahí como medio olvidado porque han dicho que van a sacar unos videos pero todavía no se ve, ¿ok? ¿Qué va a pasar con Abimael Guzmán y de acuerdo a tu experiencia, qué opinas tú? Sí, yo creo que aquí en el tema de Abimael Guzmán estamos jugando al gran bonetón. PCM, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Fiscalía de la Nación pateando el tema al Congreso de la República. Es increíble, primo Coco, que de la captura de Abimael 3 décadas atrás no se haya tenido en consideración ni se haya tenido como hipótesis, que era una hipótesis real, la muerte de este señor. Que le decimos señor entre comillas, simplemente porque así lo ha dicho algunos políticos de este gobierno. Entonces nos ha llamado la atención que también el ministro de Justicia ha dicho señor y otros políticos, bueno, Bermejo ni qué decir. El caso es el siguiente, ¿por qué en 3 décadas no se estableció esa hipótesis y de ahí ir al tratamiento legal? Por ahí se habla de que 3 días no puede estar un cuerpo, que eso lo determina el fiscal. La fiscal de la Nación ha mandado un proyecto de ley al Congreso de la República para salvar esta situación. Se habla de un vacío legal, yo creo que no es tanto así. El caso es que a todos le ha comenzado a quemar las manos y quieren soltar la papa caliente. Entonces, el tema de Abimael Guzmán debe ser manejado por una cuestión de Estado. Y el Estado merece, sobre todo, la preservación de su seguridad, la preservación de su memoria por lo que representa este líder terrorista y la preservación de la justicia. En razones de la seguridad, si es que este cuerpo no es manejado rápidamente, incinerado y prácticamente desaparecido, aquí no cuenta Eleni Parraguirre, que era una de las últimas esposas, después de Augusta Latorre de Abimael Guzmán, aquí no cuenta si hay un familiar, se sabe que no hay familiar, aquí no cuenta un partido político, aquí cuenta el interés nacional, el interés público, y no podemos permitirnos el lujo de tener un mausoleo a futuro, a mediano plazo, ni tener un recinto de gloria supuestamente para un terrorista por parte de sus seguidores, que todavía los hay, y algunos vienen encaramados en posiciones de Estado. Entonces, yo creo que la situación es contundente. Acá ha faltado una decisión, acá hay un doble discurso. Por un lado, el presidente y otras autoridades dicen una cosa, y por otra, no hay hechos, no hay
actos administrativos concretos que lleven a una salida de este tema. Más días, hay más incertidumbre en este problema. ¿Por qué? Porque quienes están en el gobierno tienen un feeling, tienen una especie de amor por este personaje nefasto que enlutó a muchas familias y que ha dejado a muchas de ellas en una situación difícil de discapacidad, personas que han perdido piernas, brazos, vista, que están incluso parapléjicos a consecuencia de los atentados que realizaba Sendero Luminoso, que es un grupo terrorista, un grupo que solamente creyó en la muerte, en la violencia como partera de la historia, y que lo que ha conducido al Perú ha sido un atraso mayor durante décadas al dejarnos postrados y ahuyentar la inversión, destruir la infraestructura pública y privada. ¿Crees tú que es normal que, por ejemplo, no se haya dado ningún tipo de reacción de parte de los seguidores de Abimael Guzmán, toda vez que hay una especie de silencio, como que todo el mundo, se murió, se murió? O sea, ¿eso no te da la opción siquiera de pensar que de repente no murió? ¿O que de repente salió por algún lugar por alguna frontera del país? O sea, ¿por qué tanta pasividad si se supone que es un movimiento criminal y se ha muerto nada menos que la cabeza? Sí, aquí con toda la investigación que esto amerita y que el Congreso de la República debe llevar adelante, no solo la investigación de fraude, no solo investigación a la fiscal de la Nación, hubo una denuncia de la congresista Cabrera antes de irse, también una acusación constitucional, sino que esto debe ser motivo de una investigación profunda para salvar cualquier duda sobre su salida del Perú. Ahora veamos, un hombre de 86 años estuvo ya mal de salud en julio, tuvo un incidente el año pasado, hace poco, nomás hace unas semanas atrás se iba informando, hay congresistas que, si bien aquí hay que decir algo, primo Coco, el congresista Cueto no fue permitido su ingreso a esta instalación de la morgue del Ministerio Público ahí en el Callao, lo cual es gravísimo, porque ningún fiscal puede impedir que un congresista ingrese a un lugar en las circunstancias en las que se está viviendo de la muerte de Abimael. Sin embargo, ha habido otras congresistas, como la congresista Moyano y otras que, bueno, al parecer testifican de que sí es el cuerpo, de que las evidencias que se les ha permitido... Pero por foto, no han entrado. Así es, eso sí. Entonces, esto amerita la investigación del Congreso de la República, ya que se les dice, él es, pero tiene que haber aquí algo más profundo. El congresista Cueto no pudo ingresar, la congresista Moyano ha visto estas fotos, pero tiene que investigarse, porque aquí no se descarta que haya habido un operativo especial para dejarlo libre, porque hay coincidencias que se han venido dando, un intercrímenes, como dicen los abogados, sucesos que se han venido dando semanas atrás, como condicionando este momento. Y qué curioso, un día antes del 12 de septiembre, fecha histórica en el Perú, que aparezca muerto Abimael Guzmán. Por tanto, las dudas están. Este caso amerita una investigación muy profunda y yo creo que los congresistas de la República tienen que hacerse respetar, porque por más fiscalía que exista, hay circunstancias, lugares y sobre todo hechos políticos que la fiscalía no puede dejar de lado, hechos para fiscalizar. Y un congresista es fiscalizador por naturaleza y me parece un insulto no solo a un congresista, sino a la majestad del Parlamento que se le haya impedido el ingreso cuando estaba yendo en funciones. Así es. Muy bien, Rafael, como siempre, felicitaciones y muchas gracias por colaborar con nosotros. A ti un abrazo, primo Coco, saludar a tu periodismo, tu ejercicio periodístico que es el apostolado que tienes y sobre todo luchando por la verdad valientemente. Eres un ejemplo para las nuevas promociones de periodistas. Muchas gracias. Y seguimos con el caso, ¿ah? Perfecto. No lo abandonemos, ya por favor, ¿ok? Ya. Listo, gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Don Rafael Romero, por supuesto, colaborando con nosotros todos los días miércoles aquí en